Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar 2 minuticos mientras se terminan de conectar y empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación de esta semana. Y como siempre, mirando un poquito lo que ha pasado en el contexto externo, que no podemos dejarlo pues de lado y ha sido bastante relevante, digamos que en las últimas semanas. Y particularmente, aunque no hemos tenido muchos datos relevantes a partir de las publicaciones en Estados Unidos, pues sí teníamos un evento importante que era el cierre de la semana pasada, el famoso simposio de Jackson Hole, donde el mercado pues estaba muy atento a las posibles claves que pudieran darnos los distintos integrantes de la Reserva Federal y sobre todo Jerome Powell en su discurso al cierre de la semana, donde básicamente pues como vimos específicamente el viernes en el comportamiento de los mercados, pues podríamos decir que sí tuvo cierta incidencia dentro del comportamiento del mercado. Realmente la semana anterior pues estuvo marcada un poco por algo de lateralidad, que la asociamos también a que estamos con un mercado que está pues nuevamente muy cercano a sus máximos históricos. Recordemos que ya hace algunas semanas, como lo habíamos visto, pues habíamos tenido dos datos en particular en Estados Unidos que habían alimentado esas expectativas del mercado de ver un recorte de tasas de interés y a partir de ahí, pues obviamente el mercado y los distintos activos, pero en especial las acciones, pues se alimentaron, digamos, de esa posibilidad y nuevamente vimos valorizaciones importantes que nos llevaron a que tuviéramos pues ese comportamiento positivo que nos dejaba, pues como les digo, en la mayoría de sectores y en la mayoría de acciones muy cercanos pues a sus máximos históricos. En ese sentido, el cierre de la semana, pues realmente fue donde tuvimos movimiento. Digamos que el día viernes fue realmente donde se movió un poquito más el mercado y esto vino pues asociado a que finalmente dentro de las palabras que dio Jerome Powell, pues digamos que se pudieron ver algunos cambios frente a lo que venía siendo el discurso común por parte de él y de otros miembros del Banco Central, que pues ya han venido también cambiando un poquito su discurso y sobre todo pues recuerden que cuando hablamos de la última reunión de la Reserva Federal, pues hubo dentro de la votación dos miembros que sí estaban un poco de acuerdo por recortar las tasas de interés, a pesar de que la decisión general no lo fue, pues dos miembros sí votaron por esa posibilidad. Entonces, terminando, digamos, de ratificar todo eso que les digo, los datos que habíamos tenido anteriormente,
em, esa votación particular en esa última reunión de la Reserva Federal y pues ahora las palabras de Jerome Powell fueron, digamos que, una oportunidad para que el mercado terminara de descontar ese recorte de tasas que podría venir en el mes de septiembre. Eh, la pregunta, digamos, aquí es si es factible o no, y pues digamos que ese creo que es otro tema, pero por ahora lo que sí estamos, digamos, como plenamente enfocados, e incluso lo veníamos mencionando ya algunas semanas atrás, creo que era evidente que el mercado venía buscando eso y que en algún momento, pues con los datos de empleo que tuvimos, ahí se iba a enfocar el mercado y hasta el momento, pues digamos, eso se ha cumplido. Ya digamos que pensar en que con 100% de certeza va a haber un recorte en la tasa de interés en la reunión de septiembre, digamos que es otra discusión y uno podría, digamos que encontrar algunas razones del por qué no, pero ya les comento un poquito al respecto de eso. Entonces, pues básicamente el comentario respecto a la política monetaria es que pues sigue siendo restrictiva y que en la medida que pues se han visto, digamos, algunos temas particulares en el mercado laboral, donde pues se han venido incrementando un poco los riesgos y adicionalmente Powell mencionó que hay un tema de un equilibrio, digamos, como atípico en ese mercado, particularmente porque pues lo que se ha venido viendo es que no solo la oferta, digamos, de trabajadores ha venido disminuyendo, es decir, hay menos, digamos, personas buscando empleo, pero tampoco las empresas están demandando esos empleos y eso pues está muy asociado, digamos, a toda la incertidumbre producto de lo que ha venido pasando pues con el tema comercial, con el tema de aranceles, que obviamente lleva a que pues los distintos agentes tomen esa postura un poco de pausa y de incertidumbre y consecuentemente pues las empresas tampoco digamos que activen planes de inversión, planes de crecimiento y obviamente pues de contratación adicional. Entonces, ese digamos que equilibrio que se está viendo, que obviamente no ha generado digamos un impacto un impacto fuerte en la tasa de desempleo. Realmente, pues con el último dato tuvimos un ligero aumento en la tasa de desempleo del 4,2 al 4,3, pero que sigue siendo, digamos que un nivel completamente tolerable por parte de la Reserva Federal. Creyéramos que a partir de ahí deterioros, pues sí podrían empezar a preocupar un poco más. Pues es, digamos que la principal razón o lo que uno puede ver como el principal cambio que tuvieron en el discurso, tanto algunos miembros de la Reserva Federal como el mismo Jerome Powell, y sobre todo en él al final, digamos, de este simposio. Digamos que él anteriormente pues no había sido como tan explícito en lo que estaba pasando en el mercado laboral. Desde el punto de vista de inflación, obviamente hay unos riesgos que todos conocemos y que se mantienen, obviamente en la medida que todavía hay aplazamientos, digamos, en negociaciones, en acuerdos, pues es difícil, digamos, como pensar en que el mercado, y no solo el mercado, sino que el Banco Central pues esté muy tranquilo en materia de lo que pueda pasar en inflación hacia adelante. Entonces, pues en ese sentido, digamos que lo que nos mencionaron, y creo que ahí también hay un cambio también importante, digamos, en las palabras y en el discurso, es que ellos están viendo que podría ser un impacto transitorio y que se vaya, digamos que disolviendo un poquito en el tiempo. Eso digamos que no es tan congruente con lo que de pronto veníamos oyendo los últimos meses por parte de muchos de los miembros. Creo que el mensaje había sido un poco más de eh, hay incertidumbre, van a venir presiones y en la medida pues que sigan habiendo presiones inflacionarias es difícil pensar en recortar las tasas de interés. Entonces, pues bajo ese escenario, digamos que también cambia un poquito la postura. Entonces yo rescataría, digamos que esos dos factores que mencionaron principalmente en cuanto a inflación y desempleo. Digamos que ahí estaba también un poquito la expectativa del mercado que realmente se hablara sobre ese tema y por ende, em, pues que no hubiera, digamos que mayor enfoque o un mensaje muy claro en que hubiera la posibilidad de recortes de tasas de interés. Sin embargo, pues sí una leve sorpresa
en la medida que pues sí se dejó abierta la posibilidad de ver ese recorte de tasas de interés finalmente para el mes de septiembre. Entonces, en reacción a eso, pues el mercado subió sus expectativas de recortes, de probabilidad de recorte de 25 puntos básicos en esta reunión de septiembre, por encima del 90%, digamos que temporalmente, porque esta semana pues hemos visto cómo esa probabilidad ha venido retrocediendo un poco, nuevamente por debajo de niveles de 90%, quizás acercándose más hacia un 80%, lo que vuelve a dejar sobre la mesa algunas dudas entonces para la reunión. Obviamente, pues para esa reunión ya llegaremos con nuevos datos y datos más frescos en materia también de inflación y en materia de desempleo, que quizás pues puedan hacer que el mercado e incluso pues los mismos votantes dentro de la Reserva Federal pues tengan un panorama un poquito más claro. Que nos preocupa un poco que pues obviamente hubo una reacción muy positiva en el mercado, entonces pues no solamente los bonos se valorizaron, las acciones se valorizaron y alcanzaron nuevos máximos, el dólar se alcanzó a debilitar nuevamente, entonces pues la reacción del mercado fue positiva. Lo que sí nos llegó a preocupar un poco es que incluso previo a esta reunión del simposio en Jackson Hole, eh, digamos que hacia el miércoles, jueves de la semana pasada, pues ya el mercado estaba casi que descontando con 100% de probabilidad ese recorte y todo era nuevamente un escenario, digamos, bastante positivo en el mercado y como les decía ahorita, uno puede, digamos que entender de cierta forma que estas variables se han venido moviendo y se han inclinado un poco para obtener esa probabilidad, pero pues yo no creería que uno pudiera hablar con 100% de probabilidad de que venga un recorte. Los datos que incluso hemos tenido posteriores a eso y sobre todo los datos de inflación todavía siguen marcando un tono de cautela, diría yo. Entonces, pues no va a ser fácil finalmente tomar esa decisión. Y a eso hay que sumarle pues también todo lo que hemos oído esta última semana, donde nuevamente ha habido mucho ruido en cuanto a esa presión que viene ejerciendo Donald Trump, particularmente pues para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés. Entonces, pues ahí hay como un tema puntual con una de las gobernadoras, que es Lisa Cook, que hace parte, digamos, de la Reserva Federal y pues básicamente ha habido una discusión esta semana donde Donald Trump pues mencionó que la iba a destituir, ella defendiéndose bajo el marco legal y anunciando que pues con sus abogados reaccionarían legalmente a estas acusaciones, y finalmente un comunicado de la Fed bastante pues neutro diciendo que obviamente ellos se acogerían en cualquier decisión pues que sea digamos que la legal y la normal. Digamos que dentro de este escenario pues sabemos que Donald Trump no tiene la potestad para destituirla, em, digamos que constitucionalmente no, habrían un par de razones por las que lo podría hacer, donde básicamente pues serían temas, digamos, de incapacidad de la persona para ejercer, pues digamos que el puesto o una conducta grave. Que al parecer pues no ha habido tampoco por el momento. Si hay un tema, digamos que hay en investigación respecto a un tema hipotecario de la señora Lisa Cook, pero pues digamos que eso no está claro que sea una razón para la destitución. Entonces eso vuelve a poner, digamos que sobre la mesa toda esa discusión que habíamos traído en el transcurso del año sobre pues la independencia de la Reserva Federal. Entonces seguramente una Reserva Federal siendo un poquito más fuerte para tratar de alinear ese mensaje de independencia y Donald Trump por el otro lado presionando para que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Entonces ese es un poco como el panorama de lo que ha venido pasando afuera, que nos ha mantenido, digamos, con un mercado muy cercano a los máximos históricos, que pues creo que ya desde hace un par de semanas lo veníamos mencionando, donde ya quizás pues uno pensaría en tomar un poquito más de cautela a raíz de esa fuerte recuperación que tuvimos desde el mes de abril y que pues hemos venido, digamos que advirtiendo y haciendo seguimiento pues estos últimos meses, pero ya en la medida que entramos pues digamos para cercanos a este mes de septiembre y sobre todo muy cercanos a los máximos históricos, pues sí es evidente que uno debe ir pues teniendo de pronto un poquito más de cautela en esa exposición en renta variable en Estados Unidos. Ya entrando al tema local,
simplemente por hacer un poco de seguimiento a lo que ha venido pasando en materia de TES y de tasas de interés. Mm, Como han visto y seguramente oído, y aquí también lo hemos venido tocando las últimas semanas, obviamente hay un tema importante dentro de lo que ha sido toda esta estrategia de endeudamiento y de colocación de TES por parte del Ministerio de Hacienda, un tema que viene pues obviamente desde finales de junio cuando se anunció el marco fiscal de mediano plazo y se anunció la estrategia de endeudamiento por parte de crédito público. Aquí simplemente queríamos hacer como un seguimiento a cómo va pues digamos que esa estrategia de colocaciones en lo corrido del año, sobre todo pues con ese plan financiero que nos habían mostrado y sobre todo con las estimaciones que se habían planteado. Entonces, pues si ustedes se acuerdan, esto lo habíamos revisado también hace algunas semanas, donde básicamente se había aumentado el cupo de esas subastas de TES de 45 a 58 billones de pesos. Digamos que en la colocación de test verdes se había mantenido, los test que se entregan a entidades públicas pues se había disminuido 2 billones de pesos, y en materia digamos de bonos pensionales y pagos de obligaciones con test pues también se había mantenido las cifras originales que habíamos conocido a inicios del año. Y finalmente, pues en el agregado habíamos tenido un aumento cercano a los 12 billones de pesos en TES. Entonces, pues el ministerio continúa, digamos que con esas subastas, donde básicamente, pues a corte, digamos, del 19 de agosto, el mes de agosto, pues ya había unas colocaciones cercanas a 3 billones de pesos. Aquí pues se puede ver un poquito el histórico y pues recogiendo, digamos que todas esas cifras, vemos que las subastas en el año ya van por el orden del 75% de lo que se había anunciado. Es decir, digamos que el cronograma va bien en materia, digamos, de subastas. Y recientemente pues se ha visto, digamos, eh, algo de variabilidad, pero en términos generales pues ha habido interés del mercado en la medida que pues esa estrategia de endeudamiento que también presentó Dirección de Crédito, pues ha venido acompañando también con valorizaciones en la curva de deuda pública, y eso pues a su vez ha generado también obviamente algo más de calma en el mercado, y que los distintos agentes pues hayan tenido también algún interés. En ese sentido, pues la última semana lo que tuvimos fue una valorización, sobre todo en la parte media y larga de los test de la curva de deuda pública, cercana a 20, 30 puntos básicos en promedio, continuando, digamos, con el buen comportamiento que hemos visto particularmente pues los últimos 2 meses, y pues también sumando un poco a esas valorizaciones que hemos tenido, sobre todo en la parte larga, en lo corrido del año. Digamos que mirando la foto un poquito más grande, y en lo corrido del año 2025, pues encontramos que obviamente en la parte corta, en la medida que pues se han venido reduciendo un poco la inflación, tuvimos algunos recortes de tasas de interés, los canjes que también ha venido haciendo el ministerio, pues han favorecido algunas valorizaciones en esas referencias de más corto plazo, mientras que en la parte larga, producto de pues los niveles importantes que habíamos llegado en tasa, en estas referencias muy cercanos al 13%, unas tasas pues bastante altas e históricamente altas para lo que ha sido la curva de deuda pública en Colombia, y sobre todo la estrategia de endeudamiento que les decía que anunció Crédito Público, pues ahí sigue estando, digamos que el flujo comprador de los agentes, y creeríamos que también pues en parte, digamos, mucho agente institucional, extranjero, y sobre todo pues también digamos que la demanda que ha venido teniendo el mismo ministerio, que como lo veíamos pues en la presentación anterior, y con corte de las cifras al mes de julio, pues el ministerio fue el que compró un monto importante de test, sobre todo pues ese volumen que habían vendido algunos agentes extranjeros una vez habíamos tenido la disminución de la calificación y la pérdida de grado de inversión a finales de junio. Entonces, pues a pesar, digamos, de toda la situación, a pesar de que en el frente fiscal pues no hemos tenido cambios importantes, obviamente sigue habiendo algo de preocupación para lo que es este año, el próximo. Ya estamos en proceso de empezar con la, con las discusiones esta semana sobre la aprobación del presupuesto, sobre la nueva reforma tributaria.
Entonces son temas que vamos a tener en el radar los próximos días. Sin embargo, a pesar, pues digamos, de toda esa situación, aquí lo que ha mandado un poco es el flujo y la posibilidad de continuar viendo al Ministerio de Hacienda demandando esos test que están a descuento en la curva y por ende pues han continuado un poco las valorizaciones. En esa misma línea, digamos que ha continuado con la estrategia de endeudamiento a través de los test de corto plazo o los TCOs. En ese sentido también nos presentaron algunos cambios donde pues ya no vamos a tener el mismo número de referencias que teníamos en años atrás, sino se van a aumentar, digamos, esas referencias. eh, Haciendo que pues hayan el mismo número de emisiones, pero sobre un mayor número de referencias. En ese sentido, pues ya esta semana y ayer particularmente, pues tuvimos esa primera emisión de títulos que se vencen en agosto del 2026, donde pues como podemos ver acá, quizás hubo un menor apetito en la medida que pues apenas se demandaron 1.5 veces esos títulos que se iban a subastar. Y pues eso digamos que ha sido bastante consecuente. No lo veíamos digamos que desde inicios de julio, pero eso ha sido bastante consecuente obviamente con unas tasas de corte alrededor del 9.70 y pues para esta ocasión la tasa de corte estuvo en el 9.68. Eso contrasta pues bastante con lo que ha venido pasando en el mercado de deuda privada, como lo habíamos mencionado ya también en algunas semanas atrás. Esos cortes que hemos tenido en niveles del 9.60, 9.65, 9.68, incluso 9.71.3, pues que fue esa tasa máxima durante el mes o inicios del mes de julio, pues contrasta bastante con lo que hemos visto en el mercado de deuda privada, donde hemos tenido pues tasas bastante estables en CDTs AAA, en tasa fija alrededor del 9% para ese mismo plazo, que se ha venido moviendo pues digamos entre el 9 y 9.30, entonces en esos mismos plazos. Entonces pues aquí obviamente ahí empieza a haber digamos que una oportunidad también interesante con esas tasas de rentabilidad, que obviamente vuelve, digamos que a verse el mismo escenario que tuvimos algunas semanas atrás y que obviamente eso va a generar pues también algo de presión en la curva de deuda corporativa, sobre todo pues en esos plazos cortos o hasta un año, donde pues muy seguramente sumado a esta situación y sumado a escenarios que les hemos descrito anteriormente de posibilidades de ver una inflación que no descienda mucho más y recortes de tasas que tampoco deben ser significativos, pues las tasas se mantengan, digamos que muy estables sobre esos niveles y por ende, pues ver valorizaciones en esos papeles quizás se demore un poco más. Ya cuanto a las subastas de largo plazo, pues hoy tuvimos también subastas de test del 2035 y test del 2058. Las tasas de corte fueron del 12,02 y del 12,336 respectivamente, tasas que suben un poquito frente a lo que habíamos visto las últimas 2 semanas. Esto pues también es parte, digamos, de la estrategia del ministerio, ir colocando nuevas referencias y generándole mayor liquidez a esas nuevas referencias. Entonces pues ya hemos tenido, digamos, aquí algunas, o ya por lo menos unas 3 semanas con subastas de estas referencias, donde como les digo, pues particularmente esta semana, a pesar, digamos, de las valorizaciones que hemos tenido en el mercado de deuda pública, pues estas referencias tuvieron unos cortes un poquito más altos de los que habíamos visto las últimas semanas. Y otro factor importante que ha sido y que también hace parte, digamos, de esa estrategia que les comento, pues también es todo lo que tiene que ver con las recompras de los bonos globales, donde para quienes no sepan, pues estos bonos hacen referencia a esos mismos bonos de Colombia, pero en dólares, donde pues claramente ahí también habíamos visto algunos bonos que se habían desvalorizado bastante desde el año pasado, producto pues digamos de todo el escenario fiscal. Y en ese sentido, lo que Crédito Público también estaba buscando aquí es precisamente poder comprar esos bonos que estaban con precios muy bajos y así poder generar una estrategia de ahorro para el gobierno y de ahorro fiscal, y sobre todo pues digamos que también darle algo más de dinamismo e interés al mercado. Particularmente pues lo que alega un poco Crédito Público es que obviamente en la medida que pues el riesgo fiscal se mantiene y sobre todo puede haber algún riesgo también de liquidez, pues las tasas probablemente se mantendrían altas en el largo plazo
y eso pues obviamente afecta toda la estructura de financiamiento del gobierno, genera pues unos costos fiscales adicionales y en la medida que ellos puedan implementar toda su estrategia, pues van a generar unos ahorros importantes y hacer que las tasas de interés pues converjan un poquito más a la realidad de lo que es hoy Colombia frente a otros países comparables en materia de endeudamiento y en materia de déficit fiscal. Entonces, pues aquí se compraron algunas referencias como por ejemplo la del 2042, 2045, incluso papeles más largos como los del 2051 y 2061. em, Esto pues con un descuento de aproximadamente unos 4 billones de pesos, generando pues unos ahorros en intereses para este año y para el otro que se calculan en cerca de 28 millones de dólares y 135 millones de dólares. Que como les decía, pues esto busca que esto sea, logre bajar un poco ese saldo de endeudamiento y de la deuda externa que tiene Colombia, disminuir también esa carga de intereses, aprovechar que esos precios de esos bonos pues estaban bastante castigados y todo esto pues también complementando la estrategia de endeudamiento en moneda local, que pues era lo que les describía anteriormente. Y por último, pues lograr que esa relación de deuda neta frente a PIB que se acerca, digamos, al 60%, por lo menos poderla controlar ahí o disminuirla un poco desde ese nivel que, pues como ya sabemos, fueron niveles que llevaron a que las calificadoras pues tomaran esas decisiones en hace un par de meses. Y un poco con lo que les mencionaba ahorita, pues fíjense, la deuda privada se mantiene, digamos que bastante estable en tasas y sobre todo en el spread frente a la deuda pública. Por ende, pues vemos unos papeles de un año que cuentan con un spread muy bajito, casi 16 puntos básicos, frente pues a un test de referencia de un año, quizás en mayores plazos, como 2, 3 años, pues hay, digamos que algunos spreads un poquito superiores, siguen siendo bastante bajos y comprimidos frente a lo que ha sido la historia, pero quizás pues en esas referencias de 2 años en tasa fija pueden existir hoy, digamos que las mejores oportunidades que vemos dentro de este indicador. En plazos más cortos, pues seguimos viendo muy atractivo la parte de indexados en inflación en IBR, donde pues particularmente con el escenario que les hemos descrito en las últimas semanas también de inflación y de tasas de interés, pues ahí existen algunas oportunidades. Ya pasando entonces a la parte de renta variable que, pues como lo habíamos hablado hace 15 días, pues esta semana debíamos continuar mostrándoles un poco lo que fue el resumen de los resultados de las demás compañías. Teníamos todavía algunas compañías pendientes por reportar, entonces pues queríamos hacer, digamos, como ese resumen y sobre todo terminar de mirar por encima los distintos emisores, recordar ya también para quienes están suscritos pues a nuestra lista que estos han venido llegándoles en los últimos días en la medida que pues han venido saliendo los resultados y hemos hecho un poco el análisis. Entonces queríamos empezar con el PEI donde pues básicamente algo nos preguntaban hace un par de semanas y sobre todo pues les decíamos que queríamos revisar un poquito más no solo las cifras, sino lo que habían anunciado particularmente ese día y era pues la emisión de los títulos participativos del PEI. Entonces pues en la medida que ya teníamos las condiciones, pues era importante también revisar esas cifras. Y pues ya digamos que entrando en materia, recuerden que obviamente el PEI pues es un patrimonio donde tenemos básicamente activos inmobiliarios y en ese sentido, pues a pesar, digamos, del contexto, digamos, de lo que ha venido pasando en la renta variable, pues obviamente aquí es importante rescatar que pues el subyacente de este activo principalmente es el tema inmobiliario. Entonces, pues obviamente acá debemos mirar un poquito más de cifras que hacen referencia, digamos, al mercado inmobiliario y por ende pues poder entender un poco más como que la estructura y sobre todo lo que ha venido pasando. Si vamos a ir particularmente, digamos, al tema de ingresos, del EBITDA y del NOI, que es pues, ese ingreso operacional, podemos decir que en términos anuales tuvimos un crecimiento en las cifras del 7, 9% y 8% respectivamente.
Entonces, pues en términos anuales tuvimos un crecimiento, en términos trimestrales quizás sí vimos alguna desaceleración que estuvo entre más o menos el -3 y el -5% para estas cifras. Y aquí empezamos a mirar un poco lo que es el tema pues del vehículo en sí y la vacancia física, pues tuvo un aumento, particularmente o comparablemente frente al mismo trimestre del año pasado, de más o menos 132 puntos básicos. Esto explicado por alguna vacancia que hubo en activos logísticos, que fue, digamos, donde de pronto hubo el mayor aumento, llegando al 5,4%, esto por la terminación de algunos contratos, pues particularmente con un cliente en una bodega de este segmento logístico, y también pues algo para los activos comerciales. Y en la parte pues digamos de corporativos, estuvo digamos que un poquito contrarrestado o compensado pues esa disminución en las otras líneas, específicamente gracias al negocio de oficinas. Entonces, la vacancia económica pues también presentó algún aumento, dado que pues habían algunos periodos de gracia que tenían algunos activos. En ese sentido, los ingresos operacionales pues crecieron, como les decía, casi 200.000 millones de pesos, favorecidos también por mayores cánones de arrendamiento, pues obviamente se ajustan a la inflación, también nuevos arrendatarios y una tasa de renovación de contratos que es muy positiva, cercana al 98%. Entonces pues es un vehículo que normalmente logra tener unas muy buenas tasas de renovación de contratos, que obviamente permiten pues una estabilidad también en los ingresos en el mediano y largo plazo. Un tema importante para destacar, y es que obviamente el gasto financiero, que fue de 83.000 millones de pesos, tuvo una disminución del 15%. Esto en la medida que las tasas de interés y la inflación han venido disminuyendo, lo cual es un factor primordial, digamos, para los resultados del PEI, llevando así a que pues, se dé una reducción también en el costo del endeudamiento, que particularmente para este trimestre cerró en el 10,4%. Si lo comparamos contra un año atrás, fíjense que ha tenido una caída casi de 150 puntos básicos. Entonces, pues ese escenario bajista en tasas favorece a muchas de las compañías, obviamente, y el PEI no es la excepción. Lo que pasa es que, pues entender, digamos, que también el objeto, digamos, de este fondo inmobiliario, pues obviamente es la compra, digamos, de activos, y mucho de eso ha estado apalancado en los últimos años vía endeudamiento. Entonces, en la medida pues que ese endeudamiento sea mucho más barato, pues este vehículo se beneficia. Y mucho de esto tiene que ver con algo que ya les comento más adelante, y es precisamente esa colocación de títulos. Finalmente, el flujo de caja distribuible, que es lo que realmente se le paga, digamos, a los tenedores de este título, se mantuvo estable para este segundo trimestre, 55.000 millones. A pesar de eso, crece casi que 44% frente al año anterior. Entonces, pues muy interesante ese crecimiento, que también viene generando pues una rentabilidad muy atractiva para los tenedores de estas participaciones. Entonces, qué nos dijo el PEI básicamente con las condiciones de la emisión? Una emisión que iba a estar entre 300.000 y 500.000 millones de pesos, que era lo que habíamos oído. Finalmente, pues se fueron por la parte alta de esa colocación, es decir, los 500.000 millones de pesos, emitiéndose más de 7 millones de títulos participativos a un precio de 70.000 pesos por título, donde pues van a haber varias o un par, digamos, de fases, donde en la primera fase pues van a poder acceder quienes son tenedores de títulos, una vez, digamos, se emitieron las condiciones de la emisión, respetándoles así su derecho de poder demandar pues la misma cantidad para mantener, digamos, que su participación. Y ya en la segunda etapa pues van a entrar los demás accionistas. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, de esta emisión? Entonces, finalmente esos 500.000 millones de pesos que se esperan recoger, pues el 99,56%, es decir, prácticamente todo, es el objetivo, es poder reducir el endeudamiento. Ya lo restante, pues obviamente son gastos, digamos, asociados a esta emisión de los títulos. Pero en la medida que todo esto se usa en el endeudamiento, pues va a ser, digamos, que muy positivo
por distintos factores, porque principalmente esa reducción adicional del endeudamiento pues les va a permitir tener, digamos que un flujo de caja distribuible más alto, y por ende, pues los tenedores actuales de títulos, a pesar de que haya una leve dilución producto de esta colocación de títulos, que lo único que quizás deja un poquito de sinsabor es el precio, en la medida que ese precio de 70.000 pesos, si lo comparamos con la estructura pre-emisión de estos nuevos títulos, pues prácticamente es un valor en libros cercano al 0.45 veces. Entonces, pues no es muy, digamos, como razonable, ni muy positivo pensar que el vehículo esté pensando en, digamos, en emitir nuevas participaciones con un descuento tan importante. Y eso pues quizás puede generar, digamos que también algo como de molestia y sin sabor en el mercado por esta situación, y sobre todo esperar pues que esto no vaya a ser un tema recurrente en el tiempo, ¿no? Em, pero bueno, particularmente lo que ellos mencionan es que para esta ocasión pues era importante hacerlo para disminuir el endeudamiento. Em, entonces pues básicamente con esos 500.000 millones de pesos podríamos estar hablando de que obviamente aumentan algo más del 10% los títulos en circulación. Eso evidentemente lleva a que pues pudiéramos tener algún aumento en las métricas o en los múltiplos, si continuamos, digamos que con las condiciones actuales. Entonces pues ese múltiplo de valor en libros quizás vaya a ubicarse un poco más por encima de 0,5 veces. Eso igual sigue siendo un descuento importante en la medida que pues hay algunos vehículos inmobiliarios que incluso cotizan mucho más cerca de una vez valor en libros, quizás no tienen la misma liquidez y la misma visibilidad que tiene el Pay, y sobre todo frente a otros vehículos, digamos, en la región, pues uno puede ver que están cotizando quizás un poco más por encima de 0.7 veces. Entonces, pues eso en el agregado deja que, a pesar, digamos, de la emisión, pues sigue habiendo un descuento interesante. Creo que ya las razones del por qué pensar, como lo decía hace un par de semanas, que en el corto o mediano plazo vaya a haber una valorización, pues son otros temas. Digamos que lo que uno puede identificar principalmente ahorita en el contexto es que sí hay un descuento todavía, a pesar, digamos, de la emisión, y eso pues lo que se traduce es que seguramente en el largo plazo, en algún momento, pues podamos tener alguna convergencia a un precio superior, que genere no solo algún retorno para los tenedores de títulos actuales, sino que pues el vehículo cotice, digamos que un precio un poquito más razonable. Haciendo un poco las cuentas de lo que podría generar pues esta colocación, estos 500.000 millones de pesos, eso permitiría reducir algo más del 10% el endeudamiento que tiene el vehículo. Por ende, pues eso podría generar, digamos que los nuevos gastos financieros que tenga el vehículo se acerque algo así hacia los 300.000 millones de pesos, cuando el gasto, digamos, que hemos tenido particularmente durante el último mes pueda ser más cercano hacia los 350.000 millones de pesos. Igual son unos niveles de endeudamiento sanos, pero obviamente pues esta colocación, en la medida que permite prepagar deuda y disminuir, digamos, que ese nivel de endeudamiento, pues va a generar algunos ahorros. Si ese escenario se cumpliera, se colocaran los 500.000 y se lograra reducir ese endeudamiento más o menos en esos 50.000 millones de pesos, pues eso sería, digamos, que muy interesante, y sería prácticamente duplicar ese flujo de caja distribuible. Fíjense que durante este trimestre pues el flujo de caja distribuible fueron 55.000 millones de pesos. Entonces, si se lograra materializar ese ahorro de 50.000, pues digamos que eso estaría disponible incluso para repartirlo también, generando así un efecto pues bastante positivo en materia de rentabilidad para los tenedores de los títulos. Ya pasando, digamos, a acciones del mercado global, en New Bank, creo que las últimas 2 semanas también habíamos hablado sobre New Bank, que venía pasando en el sector financiero en Brasil, y qué podíamos esperar también, digamos, en materia de resultados de New Bank. Creo que eso se cumplió bastante bien. Vimos una reacción muy positiva tras los resultados de New Bank.
con valorizaciones en dólares de algo de más del 10-12% en las acciones. Entonces, pues creo que en general hay una oportunidad muy interesante de estar comprando, digamos que New Bank las últimas 2 semanas, y una reacción muy positiva. Básicamente, vimos crecimientos en todas las líneas y tanto en la parte trimestral como anual. Entonces, pues si nos vamos un poco a los crecimientos anuales, los ingresos crecieron cerca del 30%, los intereses y otros gastos financieros pues también tuvieron un crecimiento importante, la utilidad bruta tuvo un crecimiento cercano al 14% y la utilidad neta de algo más del 30%. Adicionalmente, los clientes nuevos crecieron cerca del 17% en términos anuales y pues ya nos acercamos casi que a 124 millones de clientes realmente. Estas son cifras de corte de junio, pero ya en lo que vamos posterior a junio, pues creo que el banco ya va alcanzando cerca de 124 millones de clientes. Entonces, pues sigue, continúa, digamos que ese crecimiento. Aquí algunas veces, digamos que las cifras no es lo que realmente el mercado mira en sí, porque pues obviamente aquí las cifras en los últimos años continuamente nos han venido mostrando crecimientos. Esos crecimientos se han venido desacelerando y creo que eso lo revisamos en las cifras del primer trimestre y les mostrábamos muy claramente cómo antes hablábamos de crecimientos en ingresos de por encima del 100%, 200%, ya nos hemos obviamente venido regularizando un poquito más a crecimientos del 30, 20%. Eso es normal en las compañías, sobre todo en este ciclo en el que está, por ejemplo, New Bank, de donde viene pues en un crecimiento bastante acelerado en los últimos 4 o 5 años, pero en términos generales uno puede ver todavía unas métricas de eficiencia muy interesantes, donde básicamente eh, esas métricas, digamos que son las que generan el valor comparativamente contra otros bancos y contra otros negocios fintech, y que hacen pues digamos que este sea un emisor muy interesante dentro de esas cifras. Adicionalmente, eh, algo muy importante es que no se vio un deterioro significativo en la calidad de cartera. Muchas veces el afán, digamos, de mostrar ese crecimiento lleva a que se sea un poco laxo, digamos, en la materia de otorgar créditos, y eso lleva a que pues no se tenga en cuenta la calidad a los clientes que se está prestando. En este caso, la calidad de cartera menor a 90 días mostró una recuperación trimestral donde bajó del 4,7 al 4,4%, y en términos pues anuales también se vio una leve mejora frente a las cifras que teníamos un año atrás. Entonces, pues digamos que particularmente para este trimestre, pues el crecimiento no vino acompañado de un deterioro en la cartera, y eso es muy relevante. Ya digamos que hay otros factores que pues que hay que seguir mirando. Obviamente el contexto Brasil sigue siendo importante, inflación todavía por fuera del rango meta, tasas del Banco Central cercanas al 15%, una desaceleración, digamos, en términos económicos normal y en términos de crecimiento de la cartera normal. Entonces, pues son otros factores que obviamente, pues ya en la medida que tenemos una acción que se empieza a ubicar por encima de los $14, pues ya nos empieza digamos que a ponernos un poquito en un tono más neutral, pero bueno, creo que a grandes rasgos lo que veníamos esperando se cumplió, y por ende pues la reacción que tuvo esta acción tras los resultados corporativos. En la parte, digamos, de la vivienda y muy en línea con lo que hemos visto en el mercado local y sobre todo para el sector financiero, pues importante destacar que siguen reportándose cifras muy interesantes. Les diría, miren un poco acá como en la gráfica de la derecha, pues pueden ver ya por lo menos cómo esa utilidad neta ha venido repuntando un poco, y particularmente en los últimos 4 trimestres ya hemos tenido números positivos después de tener casi que todo un 2023 y 2024 pues con cifras negativas. Entonces, muy interesante también la recuperación que se ha venido viendo acá. Obviamente esto también viene explicado porque pues las condiciones macro también han generado que los bancos hayan venido reduciendo esas provisiones. Tuvimos una caída del 34% anual en provisiones. Eso pues obviamente favorece de forma importante el resultado neto del banco, donde pues la utilidad
para este segundo trimestre fue cercana a los 434.000 millones de pesos. El año pasado habíamos tenido una pérdida en este trimestre. El primer trimestre de este año, perdón, habíamos tenido una utilidad cercana a los 300.000 millones de pesos. Es decir, el crecimiento trimestral también fue significativo, casi un 50%. Y eso nos lleva a que, pues obviamente la calidad de cartera también viene mejorando y nos lleva a que pues también los niveles de rentabilidad hayan tenido un crecimiento, y es decir, que este trimestre pues tuvimos un ROE superior al 10%, mientras que el ROE anual pues se ubica en niveles del 6%. Son unos niveles de rentabilidad todavía bastante bajos en el acumulado anual, pero que en la medida pues que creemos pueda continuar, digamos, esa recuperación durante este segundo semestre, pues muy seguramente nos acerquemos a cierre del año a tener unos ROEs mucho más normales, cercanos al 8% o algo por encima, lo cual es muy positivo, y es un reflejo, digamos, de la recuperación que ha venido teniendo el banco y el sector. Aquí es importante también destacar que pues se mostraron algunos avances en lo que ha sido la integración con Scotiabank. em, en que pues si bien no se ha concluido toda la operación, pues siguen, digamos, que los avances, algunas actualizaciones que se hicieron, digamos, en ese tema, pero que continuamos pendientes, porque creemos que obviamente pues eso va a ser, digamos, que un factor importante dentro del desempeño de la acción en el mediano plazo. Ya pasando a Grupo Energía Bogotá, aquí tuvimos, digamos, que un comportamiento un poquito más mixto en lo que fueron las cifras, o las distintas cifras, las distintas líneas, donde básicamente los ingresos operacionales tuvieron un crecimiento tanto en la variación trimestral como anual, llegando a cerca de 2 billones de pesos. En el negocio de distribución de electricidad, pues tuvimos un crecimiento interesante, cercano al 25% en términos anuales. Esto pues explicado principalmente por mayores volúmenes de venta a clientes regulados. En el negocio de distribución de gas natural también hubo un aumento en los ingresos superior al 8%, por aumentos en la tarifa de distribución. Adicionalmente, los ingresos de Contugas también tuvieron un crecimiento por la recuperación y mayor construcción en Perú. Y los ingresos de transmisión de electricidad crecieron cerca del 8%, también gracias al comportamiento aquí en Colombia y particularmente en Guatemala. Quizás el único sector donde tuvimos pues alguna disminución, que fue no importante, digamos un 3%, no fue una caída tan significativa, fue en el negocio de transporte de gas natural, obviamente en la medida que pues se ha venido utilizando menos gas, una vez se ha tenido la normalización del clima acá en Colombia, y obviamente se ha generado una menor generación a partir de las termoeléctricas y pues la demanda de gas. En términos de costos, estos pues también tuvieron algún incremento que contrarrestan quizás en la variación anual eh, de los ingresos, principalmente por un crecimiento importante de más del 20% en los costos de mantenimiento en algunas subestaciones y líneas de transmisión, y en el transporte de gas natural, que también crecieron algo más del 13%, también por temas particulares de mantenimiento a la infraestructura. Desde el punto de vista de los gastos administrativos y operacionales, también tuvimos un crecimiento importante, 38%, por el negocio de transmisión de electricidad, donde pues se dio una provisión por todo este tema de cartera de aire, un tema pues que obviamente comparativamente contra el año pasado no se tenía, digamos, en las cuentas, y pues esa provisión evidentemente generó esa afectación, que a su vez pues trajo, digamos, que también algún impacto sobre el EBITDA. El EBITDA trimestral pues se mantuvo bastante plano en 917.000 millones de pesos, aunque en el comportamiento anual pues tuvo un crecimiento superior al 9%, esto pues por mayores volúmenes de venta de energía. Y finalmente pues en la utilidad neta tuvimos una afectación de 40% en términos trimestrales y casi un 5%, digamos, en términos anuales.
por esos mayores provisiones, tanto de aire como de Enel en Colombia, y que fue pues levemente compensado por temas de mayores o de crecimiento de los ingresos y una menor diferencia en cambio y menores impuestos. Entonces, pues digamos que aquí unas cifras no tan significativas para el caso de Grupo Energía Bogotá. En el caso de Grupo Argos, pues aquí todavía tenemos cifras a corte del segundo trimestre que nos muestran, pues digamos, la realidad post decisión. A pesar de eso, pues digamos que los resultados, pues digamos que tanto para Argos como para Grupo Sura son un poquito neutrales. Aquí los ingresos cayeron en términos anuales un 21%, principalmente por la venta de bienes y servicios, que cayó más o menos en esa misma proporción. También una caída del 86% en el método de participación. Esto pues digamos por el fondo de capital privado de Odinsa Infraestructura y pues algunas reclasificaciones en los estados financieros producto pues de las participaciones que se ha tenido a través de Cementos Argos en Summit Materials y en Grupo Sura, pues obviamente previo a lo que fue la decisión. Los costos también tuvieron alguna disminución de cerca del 26%. Finalmente el EBITDA cae más o menos un 15% tanto trimestral como anualmente, a pesar de que los márgenes se recuperaron un poco. Aquí pues hay que hacer referencia a lo que fueron los resultados de Cementos Argos, donde el EBITDA creció. En el caso de Celsia, el EBITDA pues se mantuvo bastante estable y en Odinsa pues se dio un ligero aumento del 6% en el tráfico promedio de las concesiones viales, lo que ayudó a un crecimiento en el EBITDA. Sin embargo, pues en las concesiones aeroportuarias sí disminuyó un poco el tráfico promedio y pues eso también digamos que tuvo algún impacto. Sobre todo en el negocio de desarrollo urbano, pues que fue, digamos, donde se dio la principal afectación. También como tema, digamos, de mayores costos y gastos, pues el EBITDA fue negativo y la utilidad neta también fue negativo, mientras que en el fondo de Pactia, en el fondo inmobiliario, los activos bajo administración alcanzaron 3.6 billones de pesos y pues muestran una disminución obviamente en términos de ingresos y de EBITDA. Entonces, pues particularmente ese negocio de inmobiliario, el negocio de desarrollo urbano fue el que pesó un poquito sobre los resultados, llevando a que finalmente pues tuviéramos una caída importante en la utilidad neta que quedó en 38.000 millones de pesos. Obviamente pues esto no tiene comparación, digamos, contra el año anterior, pues particularmente, digamos, por todo lo que ha venido pasando a nivel corporativo con las distintas compañías. En el caso de Grupo Sura, quizás aquí tuvimos unos números un poco mejores. Digamos que no vimos una afectación particular como tuvimos en el negocio de Argos. En ese sentido, pues Grupo Sura presentó un crecimiento en ingresos trimestral, una disminución en el ingreso anual. En términos de primas emitidas en el negocio asegurador de Suramericana y particularmente en el negocio de vida, pues se dio un incremento importante, también acompañado de aumento en las primas por el negocio de rentas vitalicias en Sura Asset Management y sobre todo pues también el mejor resultado que se tuvo por método de participación gracias a los buenos resultados de Bancolombia. Los siniestros mostraron una disminución, entonces pues eso también fue favorable. Por ende la utilidad operativa crece casi que el 57% y la utilidad neta pues también tuvo un crecimiento importante tanto trimestral como anualmente. La cifra de hace un año no tiene en cuenta pues obviamente los temas recurrentes que han venido pasando pues tanto con Nutresa como Grupo Argos y el concerniente, digamos, a la EPS Sura. Entonces, pues se ven un buen crecimiento frente a lo que hubo el año pasado. Em, Continuando con Corfi Colombiana, vamos que aquí, digamos que seguimos viendo un poquito la misma historia que les hemos contado los últimos trimestres, a pesar de que pues, ha habido algunos factores un poquito más positivos desde el negocio de infraestructura. Pues obviamente este sector sigue pesando mucho dentro del resultado acumulado y por ende pues no vemos una mejora significativa.
es decir, que los ingresos operacionales mostraron un comportamiento prácticamente plano en lo anual, cayendo 6% trimestralmente, eh, bien explicado principalmente por el negocio de agroindustria, como los menores ingresos que también tuvimos en el negocio de energía y gas y de infraestructura. Entonces, pues esos tres negocios fueron los que explicaron de pronto esa reducción en ingresos. Infraestructura, ya lo que hemos venido mencionando constantemente, energía y gas, pues también por el tema climático que ha generado pues obviamente menor demanda y transporte de gas, y agroindustria pues algunos efectos puntuales dentro de algunas de las producciones de los negocios, como ha sido el tema del arroz y el caucho. En el negocio de infraestructura, el EBITDA, pues a pesar de que creció el 92%, y gracias a unos menores costos y un menor gasto financiero, la utilidad tuvo pues ese buen comportamiento también del 97% durante este segundo trimestre, y en el acumulado del primer semestre pues obviamente crece menos, 29%, porque pues las cifras del primer trimestre no habían sido tan positivas para el negocio de infraestructura. Obras que cierran el trimestre con avances cercanos al 98%, y Covimar, que entra como una concesión en preconstrucción, pues reporta un avance del 4%. Los ingresos, digamos, de esa construcción, pues favorecieron un poquito el desempeño del negocio de infraestructura. Energía y gas, lo que les comentaba, en la parte de turismo, pues un EBITDA de 24.000 millones de pesos, el margen crece un 12%. Sin embargo, pues un aumento en los gastos de personal explicó un menor crecimiento del EBITDA, o un EBITDA muy estable frente a hace un año anterior, a pesar de que pues el comportamiento, sobre todo de la tarifa promedio de la noche en los hoteles, pues tuvo un buen comportamiento. Digamos que esos temas del aumento en gastos de personal contrarrestaron un poco eso. Y en agroindustria, como les decía, pues los factores climáticos principalmente afectando el tema del arroz, también por los paros y los menores precios que hemos tenido pues en este producto, que pues afectaron la producción, y también en el tema del caucho, que pues se ha dado, digamos que un ciclo donde pues particularmente ahorita está creciendo lo sembrado, y pues más hacia adelante se verá el resultado final. Por ende, pues tuvimos una utilidad neta de 64.000 millones de pesos, que si bien se contrasta contra un número negativo del año pasado, que había sido una pérdida de 83.000 millones de pesos, pues también muestra una reducción frente al primer trimestre, que habían sido 261.000 millones de pesos. Entonces, pues unos resultados muy neutrales. En éxito, digamos que los números fueron positivos y en línea un poco con lo que esperábamos. Creo que aquí pues el sector retail claramente viene siendo un reflejo de lo que ha venido pasando a nivel local y en términos de demanda interna. Entonces pues el consumo ha venido bastante bien, el consumo de los hogares, la demanda privada, y sobre todo pues muy relacionado con el tema de alimentos, pues tiende a verse reflejado. A esto hay que sumarle pues que hubo algunos temas también de eficiencia por parte del grupo, temas pues que no son menores, y que obviamente aportaron de forma importante a, a los resultados consolidados. Adicionalmente, pues se han venido teniendo, digamos que algunos cierres de tiendas que no son muy rentables en los distintos países donde opera el grupo de éxito: Colombia, Uruguay y Argentina, y por ende, pues a pesar, digamos, del cierre, digamos, en todos esos mercados, pues las ventas se comportaron bastante bien, particularmente en Colombia, en menor medida en Uruguay. En Argentina pues se sigue viendo, digamos, que todavía muchas complicaciones producto pues de la situación macroeconómica del país, a pesar de que pues obviamente ha habido algunas recuperación o algunas mejoras o alguna mejor tendencia, pues sigue habiendo bastantes retos en este país, lo cual ha llevado pues digamos a cierres allá también, y a buscar mayores eficiencias. Esto es un tema que no es nuevo, viene pasando pues obviamente en los últimos años, 10 años, 15 años, particularmente en Argentina, donde pues incluso cuando no estaba este gobierno, incluso cuando todavía el dueño era Casino,
pues había mucha complicación, por ejemplo, para poder repatriar utilidades de ese país y básicamente el éxito le ha tocado pues enfocarse un poquito en el negocio inmobiliario en ese país. Pero bueno, a pesar, digamos, de esa situación, creo que en términos generales las cifras fueron interesantes. Un tercer trimestre consecutivo que son muy buenas las cifras, muchas de ellas fueron las mejores cifras, por ejemplo, en términos de márgenes EBITDA, creo que en términos de utilidad operacional también fueron como las más altas en los últimos 10 años. Entonces hay cosas interesantes que se vienen viendo dentro de toda esta transformación que viene teniendo Grupo de Éxito y como les digo, pues ya prácticamente un tercer trimestre con unas cifras que vienen mostrando una mejoría significativa. Entonces, pues los ingresos crecieron anualmente un 2,6%, los costos crecieron un 3,4%. A pesar de eso, pues digamos que el Evita tuvo un muy buen comportamiento precisamente por esas eficiencias que se han buscado en materia de costos y gastos. Particularmente, digamos que uno puede ver que en los ingresos en Colombia tuvieron un crecimiento cercano al 7%, muy impulsados por la categoría de no alimentos, que creció más del 11%. Esto pues obviamente refleja unos crecimientos muy superiores a lo que estamos teniendo en materia inflacionaria a nivel local. En Uruguay los ingresos crecieron algo más del 4%, muy en línea con lo que viene pasando en materia de inflación. Y pues en Argentina digamos que no fue la misma situación, sin embargo en el negocio inmobiliario pues hubo una compensación a lo que hubo, a lo que fue el comportamiento de las ventas minoristas, que pues sí cayeron digamos por un menor consumo. Los gastos de ventas, como les decía, una disminución del -2,7, pues compensando algo de ese crecimiento en los costos. Y esto pues ayudó para que entonces el EBITDA, que fue de 452.000 millones de pesos, creciera casi un 33% en términos anuales, de acuerdo pues también muy a lo que viene implementando la compañía en cada país. Esto generó que también los márgenes mejoraran mucho y eso pues vale la pena destacarlo, en donde particularmente en Colombia el EBITDA, el margen llegó a ser del casi el 9%, en Uruguay cercano al 12%, en Argentina pues sigue siendo negativo, pero pues esto compensó y dejó que en el agregado tuviéramos un margen EBITDA cercano al 8 o 9% en el grupo, lo cual es bastante interesante. Y finalmente, un gasto financiero que creció de forma leve frente al año pasado, casi un 4%, pero que nos deja un segundo trimestre con unas utilidades cercanas a los 150.000 millones de pesos, también un muy buen resultado comparativamente frente a los últimos años, como lo pueden ver en la gráfica superior derecha, y que ya pues como les digo lleva a que tengamos 3 trimestres con utilidad neta positiva y que vayamos teniendo una recuperación importante. Y finalmente con la parte de Terpel, pues aquí también vimos unos números interesantes. Esta es una compañía que también pues desde el año pasado hemos venido mencionando cosas interesantes y que tenía algunos temas particulares, sobre todo de cara al 2025 en materia de endeudamiento, que quizás eran lo que podía de pronto tenerla un poquito frenada desde el año pasado, cuando pues, la vimos por momentos muy quieta en niveles de 11.000, 12.000 pesos, pero bueno, ya ha sido un activo que ha venido reaccionando un poco más a las cifras. A pesar, digamos, de que no se vean de pronto unos crecimientos muy fuertes, fíjense que la línea de ingresos crece un 5%, la utilidad bruta un 2%. Podemos ver cómo la utilidad neta sí creció un 32% a pesar de que el EBITDA cayó un 7% en términos anuales. Obviamente, pues aquí digamos que la disminución en el EBITDA tiene que también que ver un poco con el tema del decalaje. Por ende, pues digamos que hay una afectación de casi 18.000 millones de pesos por lo que ha pasado particularmente en el precio del combustible jet. Sin embargo, los menores gastos financieros ayudaron para que la utilidad neta pues fuera de 160.000 millones de pesos, como les decía, con ese crecimiento superior al 30%. ¿Qué venía pasando realmente en Terpel? Y era que, pues poniéndolos un poquito en contexto, más o menos hacia el año 2018, una vez se dio la compra de ExxonMobil del negocio de lubricantes, tanto en Colombia, Perú
Y en Ecuador, pues ahí hubo, digamos que un aumento del endeudamiento, después tuvimos obviamente la pandemia en un momento donde pues seguramente la compañía pensaba que iba a estar, digamos, como en la parte media o finalización de ciclo de poder ir pagando ese endeudamiento. Y eso pues digamos que tuvo alguna afectación. No obstante, cuando uno va a mirar estas cifras de Terpel, pues uno ya ve que tanto en términos de ingresos como de utilidades, pues esto se ha venido recuperando de una forma importante ya hace por lo menos 2 años y estamos llegando a unos niveles de rentabilidad muy atractivos. eh, que incluso tienden a ser los niveles de rentabilidad más altos en los últimos 8 años. Eso es muy, digamos que muy favorable y no ha venido siendo acompañado por el precio de la acción. En ese orden de ideas, pues es un activo que todavía sigue ofreciendo, pues digamos que alguna oportunidad de valor comparativamente contra lo que cotizaba, pues digamos, hace unos 8 años, cuando tenía, digamos, que estos mismos niveles de rentabilidad. Obviamente es un negocio que ha venido creciendo de forma importante porque pues digamos que todo este endeudamiento, como les decía, fue producto de ir adquiriendo este negocio de lubricantes y adicionalmente pues han venido también con un plan de expansión tanto en estaciones de servicio como en servicios de conveniencia, que es básicamente el negocio que conocemos pues digamos de alimentos en las estaciones de servicios y también un negocio que ha venido creciendo, que es el negocio, digamos, de eléctrico y de carga eléctrica para los vehículos eléctricos, pues que obviamente es un poco la tendencia hacia donde va el mundo hoy por hoy. Entonces, pues a pesar de lo que pasó los últimos años, pues creemos que haya habido una recuperación interesante. Colombia sigue aportando casi que cerca del 70% del EBITDA, en menor medida, pues nos acompaña Panamá y Perú, y pues particularmente ahí hemos tenido algunos efectos en lo que ha sido pues el comportamiento de algunos de esos países. En Panamá las ventas bajaron un poquito por algún tema social que ha habido en Panamá los últimos meses y también menores ventas en el negocio industrial y de aviación, particularmente porque pues han ido algunos clientes importantes para la compañía. En Levita fue de 55.000 millones, tuvo una disminución del 15%, y que para este trimestre, pues por el contrario, tuvimos un decalaje positivo gracias al aumento de los precios del combustible. Y pues allá la utilidad neta cayó casi un 38% en términos anuales. En República Dominicana también tuvimos algunos factores por cambio, digamos, de ubicación de un cliente que también afectó un poco en el negocio de aviación, pero creo que en el consolidado, pues Colombia tuvo también un buen desempeño y eso compensó esos factores que hubo en otros países. Perú también ha venido con una buena dinámica, el negocio de lubricantes lo ha venido mostrando así, con una mejora de márgenes y eso pues ha favorecido un poquito la rentabilidad en Terpel, que sigue un activo pues que cuando uno mira la valoración y los múltiplos que cotiza actualmente pues sigue ofreciendo algún potencial importante. Gracias a estos resultados pues digamos que el nivel de endeudamiento también ha venido disminuyendo de forma importante y adicional pues un saldo de caja que se ubica ya por encima de 1 billón de pesos, que crece casi un 27% en términos anuales. Particularmente disminuyó este trimestre por temas de impuestos, el pago de dividendos y algunas inversiones de capital, pero sigue siendo una cifra bastante sana y un crecimiento superior a o casi del 30% en términos anuales para una compañía que también en los últimos 8 años ha crecido casi que ha tenido un crecimiento promedio de su patrimonio cercano al 9%, entonces anualmente, entonces es un crecimiento recurrente de ese orden del 9%, es muy interesante para una compañía que genera bastante valor en el mediano y largo plazo. Y por último, pues queríamos mencionarles algo que salió hoy, una noticia de hoy. Recuerden que en la asamblea de este año Mineros había aprobado un programa de readquisición de acciones. Ya hoy se publicó las condiciones de esta readquisición. Van a ser un monto de hasta 12 millones de dólares, es decir, mal contados, unos 48.000 millones de pesos, donde básicamente los destinatarios pues van a ser todos los accionistas que pues amanecían hoy, digamos que con las acciones y que estén pues digamos dispuestos a participar en esta readquisición que va a ser a través del libro de oferta que
pues como ustedes lo saben, pues es por el método no tradicional y donde pues el accionista pone el precio de venta, obviamente pues ese precio deberá estar, digamos que más o menos en unos rangos muy cercanos a lo que son los precios de mercado y pues ofrece sus acciones y en la medida que ya una vez finalice el proceso y se haga el corte, pues las acciones que están en un precio igual o inferior a ese corte, pues serán readquiridas y las otras pues no participarán. El periodo de aceptaciones entonces pues será la otra semana desde el 1 de septiembre hasta el 5 de septiembre. Bueno, ahí terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, la pueden dejar ahí en el chat. Doy 2 minuticos para que nos pongan alguna duda o alguna pregunta si tienen y la resolvemos y terminamos pues para no extendernos mucho más. Creo que hay una mano levantada, no sé si me ayudan para que puedan abrir el micrófono y preguntar o si alzar y te queda más fácil por el chat pon- ponernos la pregunta. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo has estado y a tu grupo de trabajo y a todos los participantes? Sobre lo último de mineros, ¿cuál es más o menos lo ha proyectado para valor en libros de ofertas? Eh, digamos que esas ofertas no se rigen por el valor en libros, eso tiende a ser mucho más relacionado, digamos, con el precio de mercado. Normalmente tiende a ser como un promedio de la negociación de las últimas semanas. Entonces, pues fíjate que esta semana particularmente Mineros pues tuvo em, una valorización por encima de los 9.000 pesos. Entonces ha estado negociando ahí como por 9.100, 9.200, incluso algo de 9.300 alcanzamos a ver, porque también a inicios de la semana tuvimos también una noticia donde nos mencionaban sobre que le dieron pues la autorización a la compañía o a la administración, perdón, para llevar a cabo temas, digamos, de endeudamiento, bien sea a través de créditos o bonos, para la búsqueda, pues, me imagino, a futuro de crecimiento y expansión. Esto, pues, digamos que no viene, no es, digamos, que algo que deba generar, digamos, que algún impacto positivo de corto plazo. El tema del endeudamiento, obviamente, como nosotros lo hemos mencionado, creo que es favorable porque creo que está hoy por hoy Mineros en una situación donde puede tener la posibilidad, digamos, de adquirir deuda y de buscar ese crecimiento, bien sea orgánico o inorgánico. También vimos como hace algunas semanas pues ya nos anunciaban la compra, digamos, del porcentaje adicional que no tenían en un proyecto en Chile, en la PEPA particularmente, así se llama el proyecto. Entonces, digamos que eso también pudo generar, digamos que algo de interés. Obviamente no, digamos que toca ya mirar las condiciones una vez vayan a hacer el endeudamiento, pero es que hoy Mineros tiene un nivel de endeudamiento bastante bajo, apenas 25 millones de dólares, y es una compañía que el último año ha generado algo más de casi que 250 millones de dólares de EBITDA. Entonces, la generación de caja, obviamente con un precio del oro del que tenemos actualmente, pues es bastante favorable para que ellos puedan pues tener contratar algún endeudamiento. Esperemos no vaya a ser significativo, como ha pasado, digamos, en otras compañías en algún momento.
pero creo que el contexto pues es favorable. Entonces pues eso llevó a que tuviéramos negociación por encima de los 9.000 pesos. Yo no he calculado ahorita el promedio de cómo se ha venido negociando el precio estas últimas 3 semanas. Si lo hiciera, digamos que un poquito a ojo, creo que eso podríamos estar hablando de algo por los 8.500 quizás. Entonces creo que por ahí debiera estar más o menos el corte, pero como te digo, no tengo aquí las cifras a la mano o no he calculado, digamos, como un promedio para de pronto darte algo más con algo más de certeza. Entonces no es que se maneje netamente por el valor en libros, sino eso tiende a ser más por el precio de mercado y la negociación que ha tenido recientemente la acción. Entonces, pues eso es lo que seguramente marque ese precio de corte. Eso también influencia mucho, pues digamos, si llegara a haber alguna participación grande dentro de las acciones que se lleguen a ofrecer ahí. No obstante, creemos que hoy por hoy pues ya las participaciones grandes han venido saliendo un poco. Recuerden que la última OPA, em, Corficol vendió sus acciones, entonces pues ya digamos que una posición muy grande que de pronto llegue a marcar ahí como un precio bastante bajo, pues creeríamos que no. Aquí lo importante también es mencionar es que pues uno no tiene que vender primero y segundo, pues si uno quiere poner el precio cercano a lo que está mercado, quizás no le compren en el programa de readquisición, pero de pronto el mercado si se mantiene sobre esos niveles, pues seguramente ahí voy a tener la posibilidad de vender. Entonces eso es un poco cómo funciona. No sé si lo recuerdas, el año pasado creo que fue ese método, fue el que usó Cementos Argos en varias de sus recompras. Em, O sea entonces que así eso, es como funciona. o sea que eso, el valor en libro es casi el mismo método de la OPA que presentó el señor de la India. Así creo que tiene casi el mayor del 50% de las acciones de mineros, que las estaba Sí, cotizando por debajo del precio de lo que se compraba en el mercado. sí, señor, él es el mayoritario, no es no lo hace en contra del valor en libros, lo que pasa es que sí lo hacía por debajo del valor de precio de mercado. Entonces, pues hubo gente que participó, eh, pero creo que el grueso de las personas no participaron. Lo que pasa es que sí vimos como en algún momento Corficol o algunas posiciones grandes sí participaron, porque obviamente pues vender una posición de mayor tamaño pues sí era un poquito más complicado. Entonces pues en esa última, particularmente en esa última OPA pues sí hubo un acuerdo ahí, Corficolombiana participó y sí, y evidentemente todas las OPAs que han lanzado han sido por debajo del precio de mercado, entonces pues no tiene mucho sentido hacerlo ahí. Entonces, pues es como si hoy a 9.300 pues uno pusiera un precio de venta de a 8.000 pesos. Pues de pronto no tiene mucho sentido, quizás por niveles de 8.700 que es como lo que te digo, quizás ha sido el promedio de negociación más de las últimas semanas, pueda de pronto estar el corte por ahí, pero tendría que afinar un poquito las cifras porque no lo tengo calculado. Gracias, muy amable. Listo. Acá me preguntan sobre hasta dónde puede llegar el precio de la acción de Nutresa. Bueno, el precio de la acción de Nutresa también vale la pena aclarar que viene explicado en parte por las últimas recompras que han venido haciendo. Entonces también hay una recompra que se activó desde hoy hasta el viernes por 600 hasta 600.000 acciones a un precio de 130.000. Entonces creo que ahí el precio ha estado muy cercano a esa zona de los 130.000 pesos, particularmente, digamos, por ese tema de las recompras. Entonces creo que el tema de Nutresa, pues ya es un tema, digamos, que no se compara, por ejemplo, con el caso de Mineros. La valoración que hoy por hoy vemos en el tema de Nutresa es bastante alta. eh, Poco, digamos, que creo que en general nadie en el mercado venía esperando pues este movimiento tan fuerte. em, Estuvo muy explicado, digamos, en parte la subida en algún momento desde los 60.000 pesos cuando Gilinski dijo que quería vender por separado cada línea de negocio en Nutresa. Entonces, si uno entraba a valorar cada línea de negocio, quizás sí nos daba un precio que pudiera ser un poco más alto y creo que en su momento aquí lo mostramos algo alrededor de los 90.000, 100.000 pesos, pero esta subida ya digamos que obedece es particularmente a que hay un muy bajo flotante en el mercado y pues obviamente el mayoritario quiere recoger esas acciones
y pues ha venido realizando, digamos, esos precios o esas recompras a niveles de 130.000 pesos. Entonces el precio de mercado tiende a igualarse mucho a esos precios. Me preguntan por con concreto, particularmente, pues lo que vimos un poco fue, digamos que algo de disminución en términos de ingresos, gracias a, digamos que una menor actividad en Estados Unidos y también pues menores obras aquí en Colombia. Entonces pues eso llevó, digamos, a una disminución importante en ingresos que también tuvo una reducción importante en costos, pero en términos generales pues esa caída de ingresos explicó una caída de la utilidad bruta que pues incluso fue negativa, más o menos unos 20.000 millones de pesos, particularmente por algunos ajustes en algunos proyectos y la materialización también de algunos riesgos. Entonces, eso llevó a que el EBITDA pues mostrara también una disminución importante, casi un 40%. La reducción, digamos, en los gastos operacionales pues no fue tan significativa como para compensar esos factores en la línea, digamos, de ingresos. Adicionalmente, el incremento pues que se tuvo en otros gastos, bien explicado por un descuento en lo que se vendieron las unidades del fondo inmobiliario de Pactia. Recuerden que desde el primer trimestre ellos nos habían contado básicamente la estrategia de entregar la participación y las unidades que tenían en el fondo de capital privado de Pactia a los distintos bancos para prepagar deuda. Eh, Eso pues digamos que es una buena movida, pero también el descuento pues fue importante, un descuento de casi el 20, creo que era algo más del 20%, no me acuerdo si era el 25% exactamente, que era un poco lo que les asemejaba ahorita con el tema de Pay. Ahí hay un descuento, digamos, en los fondos inmobiliarios, en el caso del Pay es pues, de casi el 50%, en este caso ellos entregaron un descuento cercano al 25% para pagar esa deuda. Y pues obviamente entender que em, en el negocio pues de construcción, digamos particularmente hoy por hoy aquí en el negocio local, pues no estamos digamos que en el mejor momento y eso se ha visto reflejado un poquito en los resultados desde el punto de vista de infraestructura. Obviamente el objetivo de prepagar esta deuda lleva a que pues en el mediano plazo esa disminución en el gasto financiero pues se pueda digamos que compensar un poco entregar esas unidades a un menor precio y pues ese castigo que están teniendo. Eso es un poco como lo que te puedo comentar por encima de los resultados de con concreto. Bueno, las acciones de mejor opción, creo que ahí no puedo entrar, digamos, como a comentarles tan directamente. Obviamente tocaría ya mirar un poco más como el perfil de riesgo de cada uno y cómo están constituidos sus portafolios, pero pues digamos que podríamos ratificar un poquito lo que hemos mencionado, creo que en el transcurso del año y creo que ahí hay una posibilidad interesante todavía en todo lo que tiene que ver con el negocio financiero, con el sector financiero. Los bancos pues todavía debieran venir entregando unos resultados positivos. En el negocio de mineros creo que también en la medida que continuemos con un precio del oro alto, pues esto va a seguir favoreciendo el desempeño de la compañía, unos negocios con buena rentabilidad, el tema de éxito que también viene muy ligado al tema de la demanda interna a nivel local y del negocio de alimentos y otros negocios complementarios como pues es la parte, digamos, de bienes durables, semidurables, en el negocio financiero, porque ellos también tienen una participación en Tuya, que es un negocio financiero. Creo que los resultados de Terpel, como lo decía ahorita, también muestran cosas interesantes. Entonces creo que en general la mayoría de sectores tienen, digamos que todavía unos buenos números, todavía hay algún potencial de valorización, pero pues ya tocaría entrarlo a mirar un poquito más individualmente de acuerdo a las condiciones y el perfil de cada uno. Bueno, creo que no hay. Bueno, Alzari volvió a levantar la mano. ¿Quieres volver a preguntar algo?
Sí, señor, Carlos. La ¿Sí? plataforma que ya llevamos casi que como un año que está fuera de servicio, su merced sabe algo cuando ya sale activa para uno mirarla. Qué pena, yo no te tengo la fecha exacta, pero pues yo creo que ya próximamente lo tenemos. Pero no te podría decir, digamos, con certeza en qué fecha, pero no sé si de pronto me regañan si esté bien decir que el próximo mes, pero yo creo que eso es un tema que ya está marchando en su etapa final, entonces próximamente lo debieran tener, sí, señor. Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, terminamos. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Que estén muy bien.